Bley ha sido una fuerza vital en el mundo del jazz durante más de 30 años, como pianista y compositora con una profunda dedicación al arte, una libre pensadora de la tradición del jazz. Trabajó en el famoso club de jazz Birdland en Nueva York. Ahí conoció a Paul Bley, con quien se mudó a la costa oeste. En los años 60, Bley empezó a tocar con el contrabajista Charlie Haden y el trompetista Don Cherry. En este periodo comienza también a componer a solicitud de Paul Bley. Siempre fue freelance como compositora y arreglista. Carla Bley llamó por primera vez la atención del público en general a finales de los años 60 con la grabación A Genuine Tongue Funeral, piezas compuestas para el vibrafonista Gary Burton. Es una dramática producción musical basada en las emociones hacia la muerte, desde las más irreverentes hasta las de más profunda pérdida, pensada para ser interpretada en un escenario con luces y trajes. Dos años después, Bley proporcionó arreglos y composiciones originales para la Liberation Music Orchestra de Charlie Haden, un álbum de orientación política, un lanzamiento ampliamente conocido en la contracultura de la época. Tras la noticia de que Nixon había comenzado a bombardear Camboya, Haden y Bley se propusieron emitir una especie de declaración, un registro de protesta, una acción radical. Hacer a la gente libre es el objetivo del arte, decían. El arte es la ciencia de la libertad. A partir de este momento, Carla Bley comenzó a componer piezas para George Russell, Jimmy Giuffre y Paul Bley. En 1964 fundó la Jazz Composers Orchestra con Michael Mantler y la Jazz Composers Orchestra Association sin ánimo de lucro, así como New Music Distribution Service en 1966. Además, fundó su propio sello discográfico, What, en 1973. Como empresaria en la industria de la grabación y publicación, su creatividad y conocimiento financiero alimentaron las carreras de muchos artistas nuevos. Ella misma dijo alguna vez: "Me siento orgullosa y como un ejemplo brillante, principalmente porque soy independiente. No soy una mascota de la industria discográfica. Yo saco mis propios discos, tengo mi propia compañía editora, tengo mi propio estudio de grabación. Todo lo que hago está totalmente controlado por mí". Esto la convirtió en una innovadora e influyente figura de la música americana. El álbum Escalator Over the Hill fue un ambicioso proyecto de 5 años, una especie de ópera surrealista que subtituló A Chronotransduction en 1970. Esta pieza fue posteriormente publicada por la Jazz Composers Orchestra Association y contó con la colaboración de 54 músicos, desde la vocalista pop Linda Ronstadt hasta el guitarrista John McLaughlin, con textos del poeta Paul Haynes, e inspirada originalmente en la Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de los Beatles. Bley se basó en una enorme variedad de estilos europeos, de jazz, pop, rock y clásico. Así, Escalator Over the Hill fue considerada como la obra maestra de Bley.
Durante los años siguientes, Bley alternó distintos trabajos en diferentes campos: la banda sonora de la película Mortel en Donné, el disco Social Studies, destacado por un postmodernista reactionary tango para un noneto surrealista, y la música de Fictitious Sports de Nick Mason, el álbum en solitario del baterista de Pink Floyd, compuesto en su mayoría por ella. Mason dijo: originalmente yo había arreglado para ir a América y hacer un álbum usando todo tipo de material, pero luego Carla me envió un cassette con algunas de sus ideas. Era muy diferente de lo que yo había hecho antes y absolutamente en línea con lo que me gusta. Durante los años 70 y 80, Bley realizó numerosas giras con su ensamble de 10 músicos, un grupo fundado específicamente para interpretar su propia música, y grabó varios álbumes para su propia discográfica, What. En esta época era más conocida en Europa y Japón que en los Estados Unidos. Al respecto, Bley comentó: quiero decir que no estoy contenta con ello, pero esa es la verdad. No trabajo mucho en los Estados Unidos, no enseño en una escuela, no vivo en una ciudad. A principios de los años 90, mientras continuaba trabajando como compositora y directora de su Big Band, Bley también se centró en desarrollar más solos, algo que generalmente no hacía. En esta misma época, realiza una extensa gira en dúo con el bajista Steve Swallow. Bley señaló: cuando hago un solo y cuando es bueno, hay una palabra para cada nota que toco. Hablo los solos mientras toco. Bley mantuvo su espíritu aventurero en los años 80 y 90, ramificándose constantemente hacia nuevas direcciones. Su forma de componer y arreglar está considerada como una de las más eclécticas. Su trabajo ha mostrado un estilo reconocible al instante, que combina elementos musicales de swing, bebop, marchas, rock and roll, valses e incluso música de cabaret alemán. A principios del 2000 hizo una gira con un cuarteto llamado The Lost Chords, un cuarteto con Andy Shepard, Steve Swallow y Billy Drummond. La mayor parte de la obra eran 2 suites: Three Blind Mice, que mostró su conocimiento del blues y la tradición del jazz, y Lost Chords, que mostró a Bley en su estado más romántico. Hace una nueva producción de Lost Chords, invitando al trompetista italiano Paolo Fresu. Este disco se convirtió en el mejor disco para grupos pequeños que Bley haya hecho jamás. Su álbum de 2003, Looking for America, pareció comentar la oleada de patriotismo que engulló a los Estados Unidos después de su invasión a Irak. Tom Jurek, de la AllMusic Guide, elogió a Bley por lo que llamó la versión más blueseada de Old MacDonald Had a Farm, una obra para Big Band con los mismos solistas de 4 trompas. Era una sátira política con un alto grado de sofisticación musical, como lo demuestra el himno nacional del postmodernismo, de 22 minutos de duración. Su trabajo se concentró aún más en Europa. Obras por encargo, residencias, estrenos, presentaciones en los festivales más importantes y grabaciones, logrando una amplia cobertura promocional que resultó en grandes críticas.
Durante 40 años, Bley ha documentado su música en su propio sello, What, mismo que cofundó con Michael Mantler y que hoy dirige con Steve Swallow. En 2013, su producción Tríos marcó la primera aparición de Carla Bley en el emblemático sello europeo ECM, el cual, junto con Andy Shepard y Steve Swallow, revisó las composiciones clásicas de Bley y decidieron grabar un álbum excepcional en Lugano 2012. Bley, Swallow y Shepard han creado con Tríos el más perfecto de los discos de cámara, lleno de astutas sorpresas y una delicada dramaturgia que se revela aún más con cada escucha. Carla Bley fue premiada con una beca Guggenheim en 1972 por sus composiciones. En 2009 fue galardonada con el German Jazz Trophy a Life for Jazz y recibió el premio National Endowment for the Arts a Jazz Masters Award en 2015. La mayor parte de la obra de Bley del siglo XXI ha sido relativamente pasada por alto en la prensa del jazz y por nuevos músicos que buscan los últimos sonidos. Sin embargo, los 3 proyectos más recientes que llevan su nombre como líder son de fortaleza excepcional y merecen un mayor aprecio. En gran parte autodidacta y producto indirecto del tipo de largo aprendizaje al que tienden a servir los músicos de jazz moderno, Bley tiene un estilo distintivo que permanece reconocible incluso para los oyentes ocasionales. Ha hecho su reputación sobre todo como compositora en un campo dominado por los instrumentistas. En una era del jazz marcada por la seriedad y la ambición modernista, su música ha ofrecido elementos de humor, sátira y collage caprichoso. Su ritmo como compositora no ha disminuido al entrar en su 9ª década. Ella cuenta: escribo mucho porque no puedo encontrar un final. Escribo porque tiene que tener un final para que sea un perfecto jazz libertario. Solo soy una compositora y uso músicos de jazz porque son mejores, tocan mejor, son más inteligentes y pueden salvarte en una mala situación.